trombosis. Las propiedades antitrombóticas, o sea, que es lo regular, ¿no? Lo normal, ¿no?, que tiene la función, las células endoteliales, antiagregantes, a través de la prostaciclina o el óxido nítrico, inhiben la agregación plaquetaria, son todas las contrarias, ¿no? Anticoagulantes, mediados por las moléculas parecidas a la heparina, la trombomodulina, inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? Y fibrinolíticos, activando el plasminógeno de tipo tisular, ¿no?, que me va a degradar, ¿qué cosa? Los trombos. Ahora bien, las plaquetas. El rol, esto vamos a recordar también, ¿no?, el rol de las plaquetas. La función de las plaquetas depende de las glucoproteínas, del citoesqueleto contráctil y de dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Los alfa, P, sectina, fibrinógeno, factores 5 y 8, y los gránulos teta, ADP, ATP, la histamina y la serotonina. Entonces, la adhesión plaquetaria por interacción del factor del von Willebrand, la secreción a través de la liberación de los dos tipos de gránulos, ¿no es cierto?, estos, y la agregación plaquetaria a través del ADP, el tromboxano A2 y la amplificación de la agregación plaquetaria, ¿no? Esto es un resumen de la función y cómo se da la adhesión plaquetaria, la secreción y la agregación plaquetaria. Bien, entonces, un resumen nuevamente: la adhesión, activación y agregación plaquetaria. La lesión endotelial va a exponer la matriz extracelular. ¿De qué? De la membrana basal subyacente. Las plaquetas se van a adherir a esta matriz extracelular mediante la unión de los receptores para la GPL1 o los factores plaquetarios del factor von Willebrand. La adhesión va a permitir la activación de las plaquetas, acontecimiento que se asocia a la secreción del contenido de los gránulos de las mismas, en los que se incluye el calcio y el ADP, a importantes cambios de la forma y de la composición de la membrana y a la activación de estos receptores. Estos receptores de las plaquetas activados van a formar enlaces cruzados a modo de puentes con el fibrinógeno, lo que permite la agregación plaquetaria. La activación simultánea de la trombina me va a inducir el depósito de fibrina, y esto que va a hacer que se estabilice el tapón plaquetario en su lugar. Este es un resumen ya de lo que hemos visto ahora, y entramos a otro trastorno hemodinámico. Ahora vamos a ver o explicar, la tríada de Virchow de la trombosis, ¿no?, que es la patología, ¿no?, de la hemostasia. Bien, esta trombosis, hay tres alteraciones primarias que ocasionan la formación de los trombos, la denominada tríada de Virchow. Esto también les habló en un momento dado Santiago en su explicación. ¿Y cuáles son? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo de la sangre. ¿Me va a llevar a qué? A la trombosis. Esta tríada de Virchow no se la deben de olvidar nunca: lesión del endotelio, hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo de la sangre. La integridad del endotelio es el factor más importante. Las lesiones de las células endoteliales pueden alterar el flujo local de la sangre y afectar la coagulabilidad, es decir, se lesiona y me puede llevar a una hipercoagulabilidad. Las alteraciones del flujo de la sangre, ya sea éstasis o turbulencia, puede ocasionar lesiones endoteliales. Y los factores van a inducir la trombosis de forma independiente o combinada, ya sea directa o combinada a través de esto. Eso es la tríada de Virchow. Bien, vamos a verla un poco más a detalle. Esta lesión endotelial expone, ¿no?, las plaquetas al contacto con los componentes de esta matriz extracelular, que es fuertemente trombógeno, sobre todo el colágeno. Por ejemplo, toxinas, por la hipertensión arterial, la inflamación. ¿Qué me puede llevar a la alteración del flujo de sangre? Éstasis, turbulencia, lo acabamos de ver. El flujo laminar mantiene a las plaquetas alejadas del endotelio. Diluye los factores de coagulación activados espontáneamente y transporta anticoagulantes naturales e inhibidores
de factores de coagulación. Por ejemplo, secundarias aneurismas, placas ateroscleróticas, etc. Y la hipercoagulabilidad, que puede ser causa primaria o genética, ejemplo, mutación en el gen del factor de Leiden, factor 5, mutación en el gen de las protrombinas, secundarias que son adquiridas, por ejemplo, descanso en cama prolongado, inmovilización por infarto al miocardio, coagulación intravascular diseminada, el CID, y válvulas cardíacas artificiales. Cualquiera de estos tres elementos son parte del origen de la trombosis. Bien. Ahora la morfología del trombo. ¿Qué encontramos? Pues nosotros los patólogos, cuando hacemos el estudio, ¿no? Morfología, o sea, es lo que vamos a ver en histología. Tenemos los trombos arteriales o cardíacos que se originan en focos de lesión endotelial o turbulencia. Y los trombos venosos que se originan en focos de éstasis. Por ejemplo, los trombos venosos se originan en las varices en miembros inferiores. Más frecuente en mujeres que en varones, pero también los varones pueden tener estas varices. Entonces, ahí, ¿qué tipo de trombos se van a originar? Trombos venosos, ¿no? Y por lesión del endotelio o por turbulencia va a dar origen a trombos arteriales o cardíacos. La parte que se propaga del trombo suele estar mal anclada y muestra tendencia a fragmentarse y migrar por la sangre en forma de ¿qué? De émbolos. Entonces, el trombo fragmentado, sus fragmentitos, ¿cómo se llaman? Émbolos. Lo vuelvo a repetir porque ya lo mencioné. Y las líneas de SA que nosotros las vemos en la macroscopía más que todo, son laminaciones evidentes en los trombos, capas claras que tienen fibrina y plaquetas y capas oscuras con predominio de hematíes. Entonces, los tipos de trombo, ¿no? Hemos visto el arterial y el venoso. Entonces, acá vemos trombos murales, trombos arteriales, trombos venosos, por lo que es la flebotrombosis o las varices en miembros inferiores y las vegetaciones. Estos trombos murales, que están localizados en las cavidades cardíacas o en la luz de la aorta, la contracción anómala del miocardio o las lesiones endomiocárdicas van a inducir a la formación de este tipo de trombo. Este es un resumen muy importante. Los trombos arteriales, ricos en plaquetas, se superponen sobre una placa de aterosclerosis rota. Los trombos venosos o flebotrombosis, que se propagan desde cierta distancia hacia el corazón y forman un molde largo dentro de la luz vascular y muestra tendencia a generar émbolos, y su génesis o origen se debe al aumento de la actividad de los factores de la coagulación. Y finalmente las vegetaciones, que son trombos que se desarrollan en las válvulas cardíacas, y esto es muy característico en las endocarditis bacterianas, estas vegetaciones. Es una patología, cuando haya patología cardíaca se va a ver esto, las vegetaciones o la patología que es endocarditis bacteriana. Miren acá, tienen un trombo mural, ¿no? En la aurícula izquierda. ¿Qué era el trombo mural? ¿No? Miren dónde está, contracción por la contracción anómala del miocardio o lesiones endomiocárdicas se forman estos trombos y están localizados en las cavidades cardíacas o en la luz de la aorta. Este es un trombo mural. Un trombo arterial, miren, este es un aneurisma de la aorta. Y estos son trombos apicales, lo ven acá. A diferencia de esto que es en fresco y que esto también es en fresco, esto está fijado en por mol, ¿no? Y acá tienen el trombo apical ventricular, ¿no? Por encima de una cicatriz fibrosa en este caso. ¿Ok? Y acá tienen un trombo organizado. Este es un corte transversal como rodete, ¿no? Y podemos ver así de frente hacia la luz el trombo. En este caso es un trombo organizado que está adherido ¿a qué? A la pared ventricular, ¿no? Se corta así un rodete, ¿no? El corazón, y podemos verlo claramente. En este caso, pared del ventrículo. Un trombo laminado, fíjate acá, una lámina de un aneurisma aórtico abdominal.
Esto también es muy importante, la evolución de los trombos. ¿Cómo pueden evolucionar? Y lo más importante aún, criaturas, es qué te va o qué te puede producir la evolución, es decir, la migración de estos trombos. Patologías, obviamente, muchas de ellas manejables, muchas de ellas mortales. Mira, que se propague el trombo, aumente el tamaño por acumulación de plaquetas ciprivina, que embolice, es decir, que se fragmente y viajan como émbolos. Se desprende todo el trombo a una parte y emboliza y viaja. Y ya te decía, el mejor ejemplo, que uno de ellos se embolice y viaje, y mientras puede viajar por la luz del vaso, del calibre que fuese, mientras pueda pasar no va a haber problemas, pero si llega a un vaso de un calibre donde el émbolo es mayor, va a producirte una obstrucción. Y si la obstrucción es de un vaso de un calibre respetable que irriga una zona extensa, te va a producir pues la muerte celular, ¿no? De toda esa área. Va a morir, va a necrosar, no va a estar oxigenada. La otra es que se disuelva, que haya achicamiento, que se desaparezca por la actividad fibrinolítica, y es más sencillo en los trombos recientes, ¿no? Y la otra es que se pueda organizar. Fibrosis y vascularización del trombo, a lo que denominamos recanalización. ¿Listo? Luego tenemos la embolia, ¿no? Otro trastorno muy importante. Muchos han hablado de una embolia pulmonar, algunos han hablado de una embolia cerebral, ¿no? ¿Y a qué se refiere pues esta embolia? ¿No? Un émbolo, que ya sabes qué es, masa intramuscular sólida, ¿no? Pero también puede ser que líquida, puede ser gaseosa, que es transportada por la sangre hacia un lugar alejado de su punto de origen. La mayoría de los émbolos se deben a un trombo desplazado, o sea, a lo que es una tromboembolia, que puede ser pulmonar o sistémica. Bien, ¿alguien sabe o me puede decir por qué las mujeres, cuando van a entrar a un proceso de una cesárea o alguna cirugía prolongada, generalmente las mujeres que ya tienen una edad determinada, ¿no?, les vendan los miembros inferiores? ¿Quién me dice? Justamente para evitar la trombosis cuando recorre la sangre del corazón. Exacto, muy bien, George. Muchas gracias. Entonces, justamente para invitar, porque hemos tenido casos de pacientes que han entrado a sala, salen, después de que haya la recuperación, en la noche se ponen terriblemente mal y después al día siguiente estamos haciendo la necropsia. ¿Por qué? Porque la paciente tuvo por ahí alguna éstesis, a una vasodilatación, en miembros inferiores, y esto embolizó y tuvo o le comprometió, hizo una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado, pulmonar o sistémica. Bien, entonces, miren, esta tromboembolia pulmonar, ¿no?, se origina principalmente en trombos de las venas profundas, de las extremidades inferiores, miren acá, de las flechitas verdes, y los efectos van a depender fundamentalmente del tamaño del émbolo y del lugar en que se queda alojado. Me canso de explicarles y a ustedes también les debe quedar eso. Es muy importante. Y las consecuencias pueden incluir una insuficiencia cardíaca derecha, hemorragia, un infarto pulmonar y la muerte súbita, que es los casos en los que hemos hecho nosotros las necrosis, ¿no? Entonces, embolismo pulmonar originado en trombosis venosa profunda de miembro inferior. Y acá tienen, ¿no? Miren, y esto ya es una necrosis, obviamente, ¿no? El émbolo, trombosis venosa, miren, y qué caprichoso, ¿no? Miren acá cómo se metió justo a la bifurcación. Qué fatal. Igual acá, mira, en la bifurcación se metió. Pues es así, la naturaleza, Niabar. Y cuando hablamos de una tromboembolia sistémica, proceden sobre todo de trombos murales o valvulares cardíacos, aneurismas de aorta o de placas ateroscleróticas.
La aparición de un infarto tisular tras una embolia depende del lugar de embolización y de la existencia o no de circulación colateral. Entonces, este tromboembolismo sistémico puede ser por origen graso, por líquido amniótico o una embolia gaseosa, de gas. Una embolia grasa generalmente nos da en adultos mayores que tienen una fractura de la cabeza de fémur. Es muy frecuente en ellos. Sucede en fracturas de huesos largos, traumatismos de tejidos blandos, quemaduras, tejido adiposo, médula ósea, penetran en vasos pequeños lacerados. Y estos émbolos causan hipoxia por obstrucción, disnea, taquimia, taquicardia, irritabilidad y lesión bioquímica endotelial. ¿Por qué? Por liberación de ácidos grasos. Embolia grasa, ¿no? Y ya te he puesto el ejemplo, la patología. ¿Quién? Generalmente adultos mayores que tienen fractura de cabeza de fémur, etcétera, etcétera, y a veces se nos van porque hacen una embolia grasa. En este caso, como ha habido ruptura del hueso, lo que nosotros conocemos como médula ósea es grasa, altamente grasa, y eso emboliza. La embolia de líquido amniótico sí sucede. Puede acompañarse de coagulación CID, estimular la trombosis difusa en la microcirculación y se debe a laceraciones de venas uterinas con penetración de líquido amniótico o material del feto, ¿no? Una embolia gaseosa, al menos 100 cc de aire en la circulación para producir alteraciones clínicas. El aire penetra en los vasos durante traumatismos de la pared torácica, si hay traumatismo, ¿no? Accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, y te puede dar una embolia gaseosa. Y procedimientos obstétricos también. Entonces, miren acá, tenemos imágenes de un embolismo de médula ósea, lo que te decía. Mira cómo en la luz tenemos la médula ósea, ¿no? Mira acá, médula hematopoyética, células adiposas, ¿no? Acá tiene un émbolo de líquido amniótico, sabemos que es líquido amniótico por las membranas. Listo. Acá miren, ese paciente fallece, ¿eh? Porque mira acá, vasos maternos, restos del feto, acá de la descamación, etcétera, etcétera. Imagínate las patologías que te da esto, ¿no? Y esta embolia aérea, increíble. Miren, necrosis, el paciente fallece. Mira acá los vasos cómo están, como si fuesen las vías de venoclisis. Así lo vemos, ¿no? Una embolia aérea. Bien, y el infarto. A ver, infarto, si alguien ha leído, ¿qué es el infarto? ¿Quién me explica? El infarto es la parada de flujo sanguíneo que no llega a cierto tejido o la necrosis que se causa a partir de la primera definición. Muy bien. ¿Qué tipo de necrosis es, hija? Isquémica. Sería coagulativa. Muy bien, muy bien. Los dos han hablado bien, pero cuando hemos hablado de necrosis hemos visto dos grandes grupos, ¿no? Y eso es muy importante, Doctora, no olvidarse de ello. ¿sería El infarto. licuefactiva? ¿En el infarto? O sea, si lo vemos en el cerebro por la imagen, podría ser... No. Acá está el cerebro, sí es licuefactiva, que es la infección, sino que yo lo bajé para que no plagien. Entonces, el infarto, les dije que era, ¿qué cosa? ¿Por qué decimos infarto? ¿Por qué hablamos de un infarto pulmonar y no hablamos de una necrosis pulmonar? ¿Se acuerdan que les expliqué? ¿Alguien se acuerda? Porque hablamos de necrosis, definitivamente. Un tipo de necrosis, si hablamos de pulmón, es una necrosis coagulativa. ¿Y por qué no hablamos de necrosis pulmonar y si no hablamos de infarto pulmonar? ¿Quién me dice? También les expliqué, ¿se acuerdan? Les dije, esto lo vamos a ver. ¿Nadie se acuerda? Porque hablamos de infarto, no de tejidos, sino de órganos o forma sistémica. Hablamos de un infarto pulmonar, de un infarto cerebral, de un infarto renal, de un infarto esplénico, de un infarto, etcétera, intestinal. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de un infarto. Ya, por eso se le denomina infarto, no deja de ser necrosis. Es una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de la irrigación arterial
relacionada con trombosis o embolización o por obstrucción del flujo venoso de salida. Generalmente se acompaña de necrosis coagulativa, excepto donde en el cerebro, ¿qué necrosis es? Licuefactiva. Causas de la isquemia, ¿no? Porque dice que es una zona de necrosis isquémica. Entonces, ¿qué ha podido llevar al infarto en este caso? Una trombosis o tromboembolismo arterial, ¿no? Hay un vasoespasmo local que puede empeorar la isquemia. Hay un agrandamiento de un ateroma por hemorragia. Hay compresión extrínseca arterial. ¿Por qué? Puede ser una torsión testicular o un vólvulo intestinal. Un infarto intestinal se habla. Hay un infarto testicular. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando de cosas mayores. Entonces, en este caso de la torsión testicular o del vólvulo intestinal, ¿no? Miren, compresión extrínseca arterial. Entonces, a tener mucho cuidado. Y ahorita hemos hablado de ello. ¿Quién me puede dar un ejemplo de compresión extrínseca arterial que me produzca, por ejemplo, un vólvulo intestinal o un infarto intestinal? ¿Quién me dice? Acá está, lo leen. Compresión extrínseca arterial. ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede dar ese tipo de compresión? Vamos, chicos, vamos. ¿Un tumor? Un tumor, muy bien. Un tumor benigno, maligno, es algo, es una masa, la presencia de una masa que me va a hacer una compresión extrínseca, va a colapsar a la arteria. Por lo tanto, va a obstruir la colapsala y no va a permitir la irrigación distal en este caso, ¿no? Entonces, a tener en consideración, cuando veamos neoplasias vamos a retomar muchas de estas cosas y van a ver por qué. Luego, otra causa de isquemia es la trombosis venosa, ¿no? Por órganos con un único canal venoso de drenaje puede dar ahí. Entonces, que quede bien claro que es el infarto, por favor. Ya les dije, no deja de ser necrosis. Lo principal, lo que más se habla, un infarto cerebral, un infarto al miocardio, un infarto pulmonar, un infarto intestinal, es lo más frecuente, pero podemos hablar de un infarto esplénico, un infarto renal, un infarto testicular, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, acá hay dos grandes diferencias que es muy importante. Se habla de infartos rojos y de infartos blancos. Los rojos, su color lo dice, son hemorrágicos y los blancos son los anémicos. Acá está la diferencia, ese es su resumen. El rojo se produce en la oclusión venosa, por una torsión ovárica, por ejemplo, en los tejidos laxos en los que se puede acumular sangre en las zonas infartadas, en los tejidos con circulación doble, pulmones, intestino delgado, en tejidos con congestión previa, flujo venoso de salida lento, o cuando se recupera el flujo tras un infarto. Ahí están, o se pueden producir, ¿no?, estos infartos rojos. Los infartos blancos se producen en las oclusiones arteriales. Entonces, mira, blanco, arteria, rojo, vena. ¿Listo? Se produce en las oclusiones arteriales de órganos sólidos con una circulación arterial terminal. ¿Listo? Corazón, vaso, riñón, y en los que la densidad tisular limita el paso de la sangre de los lechos vasculares adyacentes permeables. Diferencias muy importantes. Puedes hacer tú también tu resumen, la información te va a quedar mejor aún. Y acá tenemos, miren, infartos rojos, ¿no? Miren, hemorrágico, pulmón, ¿no? Y un infarto anémico, blanco, en el vaso. ¿Listo? Acá está la diferencia. Muy importante. Tenemos un infarto intestinal, hemorrágico rojo. Miren, esta zona, aparte de estar infaltada, que ven acá negra, está necrótica ya. O sea, ya la necrosis está fatal ahí. Acá todavía no ha terminado de necrosarse. Listo, acá tienen un infarto renal, pero un infarto renal antiguo. Esta es una necrosis y cuando hacemos la necrosia le sacamos la cápsula y vemos que hay una cicatriz fibrosa, ¿no? Y si hay, ya hemos visto, ¿no es cierto?, lo que es cicatrización, reparación, regeneración. Y después de un infarto, que en este caso fue localizado, o sea, fue
como te digo, ahí hubo muerte celular, hubo todo, y fue con fibrosis por un proceso inflamatorio crónico que llegó a lo que es la cicatrización. Mira cómo está relacionado todos estos eventos que estamos viviendo hasta ahora. Nada está separado. Todo está consolidado en una unidad funcional que es el ser humano. Todo ahí. Y mira acá esta gangrena de miembro inferior, ¿no? ¿Por qué? Por una embolia arterial. Infarto cerebral por una tromboembolia. Mira acá, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es una necrosis coagulativa. ¿Qué factores van a influir en el desarrollo de un infarto? El tipo de aporte vascular que tiene el tejido, ¿no? Los órganos con circulación dual, los que tienen múltiples anastomosis entre sus diferentes arterias, están protegidos del infarto en relación a los de la circulación terminal, como riñón, vaso, gónadas. Es muy importante este dato, ¿no? El tipo de aporte que tiene el tejido. Eso va a influir en el desarrollo del infarto. El ritmo de desarrollo de la oclusión. Si es lento, del tiempo a desarrollarse anastomosis entre las diferentes arterias, la famosa recanalización. La vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Neuronas y células del miocardio son mucho más sensibles que los fibroblastos, que son mucho más resistentes. El contenido de oxígeno de la sangre, muy importante, es un factor que va a influir en el desarrollo de un infarto. La existencia de anemia va a aumentar el riesgo de infarto, ¿no? Bien, y entremos a otro que ya vamos a acabar, por favor, yo también un poquito mal de la garganta, pero ya acabamos, hijos. El shock. El shock se caracteriza por una hipoperfusión sistémica de los tejidos y se puede deber a una reducción del gasto cardíaco o de la volemia circulante eficaz. Mira cómo está relacionado el gasto cardíaco o de la volemia a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Entre las consecuencias se encuentran alteraciones de la perfusión tisular e hipoxia tisular. Entonces, el shock es la vía final común de varios acontecimientos potencialmente mortales, como el desangrarse. Les dije, el paciente se nos murió por un shock hipovolémico. Anemia aguda, o sea, todo le pasó a ese pobre paciente. Sufrir quemaduras, traumatismos extensos, padecer un infarto del miocardio, una embolia pulmonar y septicemia, ¿no? Entonces, es vía final de varios acontecimientos este shock. Hablé de un shock, pero estamos en obligación de aclarar algo. Bueno, un shock neurogénico y un shock anafiláctico. Un shock neurogénico o neurógeno se puede deber a una pérdida del tono vascular asociado a la anestesia o secundaria a una lesión medular. Y un shock anafiláctico se debe a la vasodilatación sistémica y al aumento de la permeabilidad vascular estimulados por una reacción de hipersensibilidad mediada por la IgE. Es importante que marques estas diferencias. ¿Cuáles son los tres tipos fundamentales del shock? Cardiogénico, ¿no? Infarto, ruptura ventricular, arritmia, taponamiento, embolia. Hipovolémico, hemorragia, pérdida de líquidos, ¿no? Y séptico, infecciones microbianas abrumadoras, entonces se va a dar un shock endotóxico, septicemia por gram positivo, septicemia fúngica, superantígenos, por ejemplo, un síndrome de shock tóxico, ¿no? Entonces, cardiogénico, fallo de la bomba. Hipovolémico, volumen de sangre o plasma inadecuado, baja ahí, ¿no? Séptico, vasodilatación periférica por acumulación de la sangre. Activación, lesión endotelial, lesión inducida por leucocitos C y D diseminada y activación de la cajada de las citocinas. No se olviden entonces que el shock es vía final común de todos de estos o muchos de estos acontecimientos. Bien, entonces la patogénesis del shock séptico en este caso, ¿no? Del shock séptico acá. Es lo más grave.
Un shock séptico es lo más grave. La mayoría de casos, 70%, son causados por bacilos gram negativos productores de endotoxinas. Estas endotoxinas, que pueden ser las lipopolisacáridos de la pared celular, lípido A, envolturas de polisacáridos. Y inicialmente la liberación de estos lipopolisacáridos puede producir una cascada circunscrita de citoquinas dirigidas a favorecer la respuesta inflamatoria aguda local y combatir la infección. En el endotelio, los productos bacterianos disminuyen los mecanismos naturales de anticoagulación, disminuyen la producción del inhibidor del factor tisular y de la trombomodulina. Por consecuencia, chicos, caemos en un shock séptico. Malísimo, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas del shock? Una fase progresiva, que se mantiene la perfusión tisular por los mecanismos compensadores, ¿no? Se activa pues el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y la secreción de la ADH, la hormona antidiurética. La fase progresiva, por una hipoperfusión tisular, acidosis láctica y vasodilatación periférica. Y la irreversible, y el término nomás ya lo dice, chicos, lesión celular irreversible por hipoxia, restauración de la perfusión no contribuye con la supervivencia. O sea, en esta fase irreversible, por mucho que le pongas más oxígeno, ya no. El paciente colapsa definitivamente. Y finalmente, ya para acabar, las alteraciones morfológicas en el shock. Muerte celular, multifocal, en todos los órganos blancos, alteración morfológicas, riñón, pulmón, glándulas adrenales, en el hígado, en el intestino, a todo nivel. Te va a producir algún tipo de daño, ¿no? Cuando y dependiendo de la gravedad del compromiso de estos pacientes. Y acá tienen la necrosis tubular aguda, ¿no? En pacientes, un edema pulmonar, en este caso no cardiogénico, rico en proteínas, miren acá, ¿no? Bien, entonces, estamos terminando acá lo que es trastornos hemodinámicos. He registrado, ¿no? Por todo lo que están acá, la asistencia. A ver, chicos, quiero, en primer lugar, que no se asusten, porque el quiz que les he puesto, ya, sabiendo o no sabiendo, si estuviste en clase y leíste algo, es algo muy simple. Son preguntas muy puntuales. 2 por 2 es 4, 8 menos 4 es 4, así de simple. Así es que no sé. Pero sí les he puesto un número de preguntas donde no se van a tomar ni 1 ni 2 minutos. O sea, tienen que contestar las flash para que puedan conseguir el máximo de puntaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una consulta. Soy Gabriela. Me han escrito unos compañeros y me han dicho que recién se han cambiado a esta sección, bueno, la G, con usted, que antes estaban con otro doctor y me están indicando que en la plataforma virtual todavía no les ha cargado el de patología G y no les aparece el examen. Ay, penita. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo no sabía de ello. Pero en todo caso, ¿cuándo se han cambiado? Porque desde el momento que ya están cambiados, debería jalar la información en el listado de los alumnos. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, de otros cursos que me he tenido que cambiar, en el aula virtual me sigue apareciendo mi sección anterior. Entonces, bueno, creo que sí es verdad eso. No, no lo dudo, no voy a desconfiar de ustedes. En todo caso, queremos así lo siguiente. Pues, ¿cuántos alumnos son? Creo que me han escrito 2. Bueno, entonces haremos la sesión con esos 2 y cuando den el siguiente quiz, que será cualquier día de la semana, que va a ser de inflamación y reparación, lo que saquen en ese quiz lo voy a duplicar, ¿le parece?
Gabriela, les dices eso, no hay otra Claro, opción. sí, no hay problema. Claro, o Sí, sea, lo que sería saquen en ese quiz, les duplico. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa? Me he dado cuenta que este quiz los he valorizado como 4, ya, pero no hay ningún problema. Lo voy a, en el momento de configurar, lo configuro nuevamente y debería haber menos, ¿no? Porque, bueno, solo sobre 2 puntos, sus puntos extras. Pero yo no tengo ningún inconveniente. Ese puntaje me sale el Excel y todo eso, yo lo reconvierto. Ya no hay ningún problema. Entonces, perfecto. dígale a los jóvenes que tienen ese inconveniente, porque, bueno, no podemos hacer más y no puedo colgarles a ellos el examen porque está en la plataforma. O sea, no Entonces, lo... doctora, de repente prefiere que le haga una lista de las personas porque me están escribiendo más alumnos. Bueno, 2 más creo. Ya, mira, Entonces, Gaby, prefiere eso. no hay problema. Me vas a mandar la lista y yo definitivamente voy a revisar que sea así lo correcto, ¿no? Que se hayan cambiado Claro. de otra sección y les hago valer el siguiente quiz, les duplico la nota. ¿Listo? Sí, perfecto, doctora. Regístralos, Muchas Gaby, por gracias. favor. ¿Ya? Ya. Y ahora, nuevamente, ¿qué pasa? Esto es en consideración. Recuerden que estos quisitos es de punto plus, no tiene nada que ver con evaluación regular. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ok, entonces ya me has hablado, voy a considerar por ello, entiendo las circunstancias. Ahora, de todos los alumnos, quien se le antoja entra y da el quiz y quien no, no, se acabó. Tampoco es obligatorio. Queda claro, ¿no? Listo, chicos, entonces, los dejo y buena suerte, no se asusten, es algo muy simple ahí, no,